Muy buenos días, estimados estudiantes. La intención es comenzar a crear una serie eh, de filmaciones o de videos que nos permitan guardar en nuestro canal que estamos comenzando a desarrollar con miras a que ustedes puedan reforzar cualquiera clase que demos presencial. La intención es que ustedes puedan tener una herramienta que les permita recordar lo que conversamos y que ustedes puedan complementar con la lectura de sus libros o de los libros que adquieran para poder desarrollar la materia. Entonces lo importante aquí es que podamos nosotros eh, ver la forma en que eh, iniciemos las clases. Entonces, para presentarme, pues mi nombre es Joel F. Rodríguez. Eh, Tengo una experiencia de más de 35 años de estar desarrollando sobre todo investigación de mercados comercial, pero hay cierta mezcla, por decirlo así, muy parecida entre la metodología de la investigación científica con la investigación de mercados científica. Entonces, pero la metodología se centra un poquito más hacia lo que es el desarrollo de una investigación científica formal para poder descubrir y ver los mecanismos que nos van a llevar a desarrollar algún tipo de estudio, escrito, investigación que conlleve una serie de tiempos, una tesis, o sea, desarrollar aquellos pasos que nos permitan a nosotros poder eh, manejar bien nuestra investigación. Entonces nuestra intención en esta clase es principalmente pues ofrecer, eh, ayudarnos a entender un poco los pasos de la metodología de la investigación. Entonces, como siempre hay algunas normas, unas normas que damos nosotros en clase. La voy a pasar aquí por rato porque estamos en el video y no quiero extenderlo un poco, pero lo más importante, esto lo veremos cuando estemos ya presencialmente, pues y lo podemos evaluar y discutir en clase. Lo importante es ver y entrar en lo que es la materia en sí. Nuestro objetivo del presente cuatrimestre es que ustedes puedan tener claro los diferentes pasos de la investigación de mercados. La materia tiene como objetivos específicos pues que se puedan reconocer los pasos de la investigación de mercados, valga la redundancia, y los objetivos generales que queremos aplicar en cada paso de la investigación de acuerdo al tema o de acuerdo a la idea o al problema que nosotros estamos desarrollando o queremos centrar nuestra investigación. Las clases vamos a tratar de darla de forma presencial con algunas discusiones, la participación de ustedes que es muy importante. Pero bueno, estos son algunos partos de las fases de la investigación de mercado. Entonces lo que es la identificación del problema, la identificación de la idea, de establecer la hipótesis, que nos puede dar las hipótesis, cómo tenemos que nosotros sustentarla a través de nuestra investigación, si se acepta o no se acepta, qué es lo que necesitamos inicialmente para ir armando nuestra investigación, que es la recolección de fuentes primarias, secundarias, terciarias, los manejos de las notas que nosotros vamos a tener. Ya luego entramos en sí lo que es el mismo desarrollo de la investigación teniendo como base los objetivos y la metodología que vamos a utilizar en el tipo de investigación que nosotros vamos a recolectar los datos, ¿no? Y finalmente la presentación y análisis de los resultados a través de los informes finales que van a ser cuadros, tablas, gráficos, mapas, todo lo que nos puede ayudar a sustentar cada uno de los resultados, cada uno de los datos que recolectamos en campo. Entonces, la metodología de la investigación científica utiliza varios métodos que nos puedan llevar a tratar de descubrir lo que nosotros tengamos. Entonces están los métodos empírico-analítico, el método experimental, el método de las observaciones científicas, el método de las mediciones y las experiencias que son verificadas a través de las estadísticas, el método de
dialéctico, el método histórico, lo que hemos recogido a través de nuestra historia, el método sintético, el método sistemático, ¿no?, que conlleva una planificación, y todas las investigaciones conllevan una planificación, el método lógico-inductivo, el método lógico-deductivo, la analogía o las características entre los objetos que vamos a tener, y el método científico por observación, inducción, hipótesis, probar, demostrar y establecer nuestra tesis en un momento dado. Entonces, pero cada uno de estos pasos generalmente aplicamos en el desarrollo de una investigación científica que nosotros podamos hacer. Entonces vamos a tratar de desarrollar y ver cada uno de ellos. El método analítico, quien estudia, trabaja sin método, es como navegar sin brújula. O sea, nosotros a veces tomamos y pensamos, tenemos ideas, vemos los problemas que hay, tratamos de establecer por qué esto, por qué lo otro, por qué no se desarrolla de esta forma. Entonces, hay veces tomamos hasta las decisiones que tomamos si las tomamos a lo que nos venga, posiblemente por nuestras experiencias, posiblemente lo que pensamos, por nuestros criterios, pero eso no significa que estén correctos o sean los mejores. Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de buscar y tratar de analizar a través de las investigaciones, ver si lo que planteamos, una vez que encontremos y tengamos el problema, hayamos desarrollado la hipótesis, podemos nosotros determinar si en un momento dado nos ayuda a poder que la resolución al problema que encontremos nos lleve a lo que realmente queremos nosotros buscar como un beneficio en cualquiera de las investigaciones que queramos desarrollar. Entonces el método analítico realmente lo que busca es el camino hacia la manera de conducir el pensamiento y las acciones para alcanzar una meta, ¿no? Es descomponer un fenómeno en todos sus elementos constitutivos para tratar de ver qué es lo que hay. Es como que nosotros queramos encontrar y ver cómo funciona el motherboard de una computadora. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos qué hay, lo podemos buscar en internet, lo podemos buscar a través de algunos escritos que haya que nos puedan ilustrar qué hay, pero si lo queremos hacer, bueno, yo voy a abrir mi computadora y voy a tratar de ver qué aspectos, cómo forma, dónde se conectan todos los cables que le van a dar el funcionamiento y le van a dar vida a nuestra computadora. Entonces analizamos cada uno de esos elementos y vemos la memoria, y vemos el disco duro, y vemos la conexión de los drivers que van a funcionar cada uno de las computadoras, vemos los componentes que tienen el motherboard y cómo se conecta para que toda la computadora funcione. Entonces es analizar cada elemento de eso para entender el funcionamiento completo de la computadora. Eso es un ejemplo, y así lo aplicamos en cualquier aspecto de la investigación que nosotros tenemos que ser analítico, porque tenemos que analizar, interpretar cada uno de las funciones que nosotros queremos llevar a cabo en una investigación. Ya explicamos más o menos esto, podemos avanzar, nada más para que ustedes lo lean. Tenemos el análisis real o experimental, o sea, tratar de ver, experimentar algún tipo de situaciones que se den en nuestra vida. ¿Qué pasa si yo me comporto de esta forma? ¿Qué pasa si yo doy una respuesta a una pregunta que no es la correcta, o si es la correcta? O sea, es buscar esos elementos que me van a permitir llevar el entender cómo se da una acción y cuál es su reacción. En el ejemplo que le pongo aquí en la filmina, pues habla de la célula muscular y cómo ella se va formando o se va desarrollando a través del tiempo, o cómo se van formando los tejidos del cuerpo humano y se forman todo lo que es la parte muscular de un ser humano.
Es inclusive cuando vemos, por ejemplo, un embrión, ya sea humano o sea animal, ¿con qué comienza? Una pequeñita célula, un puntito que nosotros vemos y que se va formando y que no sabemos cómo, pero la ciencia se va desarrollando de que ese puntito, cómo se va a ir formando a través de 9 meses de gestación, que termina siendo un pequeño bebé, un pequeño niño. Entonces, cómo se va a ir manejando o cómo se desarrolla o cómo se va formando. Entender cada fase de cómo se va a ir formando ese niño, ese bebé, para que después de 9 meses tengamos una criatura que sale del vientre de su madre, pero la ciencia tiene que ver cómo se explica, cómo se maneja. Y quizás podamos nosotros probar. Inclusive las investigaciones que se hacen en un momento dado es agarrar las enfermedades que se dan, agarrar esos elementos o esas células dañinas, investigar cómo se mueven a través del tiempo, cómo se van manejando, cómo se van desarrollando, cómo se va moviendo, cómo se va afectando o trasladando esa posible enfermedad de uno a otro. Entonces es investigar, es ver, es observar. Y si queremos curarla, ¿qué podemos nosotros utilizar científicamente para aplicar a esa célula maligna y que vaya poco a poco regenerándose para llevar a la curación de la enfermedad? Y eso lo vemos a través del tiempo, probando y ver cómo va funcionando y cuál es la reacción que se tiene ante lo que estamos investigando. Entonces, aquí, este es un video que lo voy a pasar por alto, pero en la clase se lo voy a dar, del método de observación y qué tenemos que nosotros observar y ver, y que ustedes van a ver más adelante, pero vamos a pasarlo porque dura aproximadamente 6-7 minutos y mejor lo vemos en clase que aquí en la presentación esta que tenemos para que ustedes puedan recordar que hemos conversado en clase. Está el método de la medición, se utiliza actualmente comercialmente en todos los aspectos. Queremos evaluar qué está pasando a través de un formulario, a través de preguntas, a través de tipos de investigaciones que se puedan manejar cualitativas o cuantitativas. De alguna forma recoger esta información primaria sobre todo para que nos lleve a dar resultados y entender el comportamiento de alguna situación que se nos dé o de de qué queremos nosotros averiguar. Si tenemos un problema, por ejemplo, si nuestra ciudad está orientada a personas discapacitadas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué preguntamos? ¿A quién preguntamos? ¿Cómo lo preguntamos? Entonces es recoger datos, medir esos datos, analizarlos, interpretarlos para ver si nos llevan a una posible solución. Tenemos el método analítico, interpretar el comportamiento de una sociedad, del ser humano, el pensamiento, descubrir qué leyes y sus realidades se están dando para tratar de ver cómo podemos entender al mejor. En el área de la psicología, los psicólogos buscan ver el comportamiento del individuo, ver sus reacciones para tratar de analizar su criterio y se pueden entonces definir o establecer ciertos parámetros que lo lleven a mejorar la conducta del individuo para mejorar su relación con los demás. Entonces es tratar de buscar, analizar e interpretar esos resultados para ver si nos lleva a una posible solución al problema. El método histórico que hemos aprendido a través del tiempo, cómo nosotros nos hemos ido formando a través de los años. Entonces es buscar en el pasado, buscar qué situaciones se han dado
de manera causal y cómo ha influido en nuestra vida desde hace mucho tiempo, antes de quizás la era de la donde encontramos, donde había dinosaurios, donde habían otro tipo de animales, de lo que sucedió en el mundo, de cómo se fue formando el hombre de acuerdo a la ciencia, cómo ha ido mejorándose y hasta nuestros días. Entonces es interpretar la historia, los hechos que se han dado a través del tiempo, cómo han incidido y cómo han influido en el comportamiento de nuestra sociedad, de donde nosotros vivimos actualmente. Ejemplo, ¿qué nombre nosotros le damos a ustedes ahora que están viviendo o los que nacieron después del año 2000? ¿Cómo se le llama a ustedes? Pues a ustedes se le llaman los millennials, ¿no? En la época mía eran los baby boomers. Era una sociedad que salía de guerras y que comenzaban nuevamente y tenían ciertas necesidades, ¿no? Luego vino la generación Y, luego la generación Z y ahora pues los millennials, pues, porque ustedes nacieron, tienen una conducta diferente a las que llevábamos nosotros en el pasado. Entonces es analizar, algunas veces por el método histórico, otras por lo que nosotros podamos recoger de datos secundarios en un momento dado, pero que lleva a un comportamiento de la sociedad, ¿no? El método sintético que unifica los diversos elementos que componen eh, todo el proceso que nos lleva a entender una situación que se da desde cuando iniciamos el desarrollo de una investigación, analizar cada paso, la recolección de cada elemento, de cada dato, que nos lleve a tratar de ver cómo podemos nosotros entender ese comportamiento de, de lo que queremos investigar, de lo que estamos tratando de analizar, para poder llegar y representar o entender o explicar al final qué se ha dado, qué se dio, qué aspecto realmente se obtuvo de la investigación que nosotros podemos, que hayamos nosotros recolectado a través del tiempo. O sea, poder comprender cada paso, interpretarlo y poder darlo como una explicación final de una situación, del porqué el comportamiento de una acción. Si queremos ver qué reacción tienen los jubilados hoy en día al recibir su CEPADEN. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver? O sea, tenemos que analizarlo, ver qué fue que pasó en el pasado, cómo se originó la situación esta, qué piensan los jubilados hoy en día, si están bien pagados, si no están bien pagados, si están bien remunerados, si creían que iban a perder su dinero, si pudieron recuperar algo, cómo se fue dando esto y en qué lo invirtieron, cómo lo beneficia, si se siente satisfecho o no se siente satisfecho ante una situación. Y sobre todo es si esto incide en alguna forma para crear un mejor pensamiento o criterio hacia el gobierno de turno y ver cómo pueden, si este grupo de individuos, ¿no?, tienen alguna intención, tienen algún pensamiento o criterio positivo que pueda ayudar a este gobierno a mantenerse para el futuro. Eso habría que analizarlo y verlo a través de la investigación, pero bien planificado, bien desarrollado y explicando cada una de las situaciones que se dan de una forma breve, sencilla y entendible para los lectores finales o los interesados finales, ¿no? El método sistémico, entender los elementos del estudio que permitan comprenderlo o interpretarlo
que se pueda dar una solución a un problema planteado, conocido, o sea, ver qué es lo que hay, definir el alcance, definir las oportunidades, una idea que tenemos, quiero desarrollar un negocio, quiero ver qué puedo yo hacer con algún tipo de investigación, qué pasaría si yo hago esto para generar algún tipo de beneficio o solución a la sociedad, qué puedo hacer yo para evaluar la delincuencia que existe, cómo se viene, cómo manejamos, cómo analizamos esa área, entender a los jóvenes, entender a los niños, ver la sociedad cómo está, qué los afecta, qué los llevó a convertirse en delincuentes, ¿no? Y qué podría hacerse para poder ellos sacarlo, que ellos salgan de la delincuencia y se conviertan en ciudadanos de bien y que pueda tener una mejor sociedad ante la situación que nosotros damos. Entonces, todo eso lo busca a través de un método sistémico que nos podía arruinar. Pero recuerden, cada una de las cosas que nosotros estamos hablando, cada uno de los métodos que hay en la mayoría, se pueden combinar para llegar a formar un solo estudio que nos permita obtener los resultados que nosotros queremos. ¿Y cuáles son los resultados que nosotros tenemos que buscar? Es resolver el problema, la situación, la idea, probar la hipótesis nula, y se da o no se da, y tratar de ver qué podemos nosotros con nuestra investigación solucionar lo que estamos nosotros investigando. Método inductivo, quizás es el más utilizado, el que le enseñamos desde que nosotros nacemos, cómo vamos a ir educando a nuestros niños, cómo nosotros debemos ir formando a nuestras generaciones, cómo lo queremos ir llevando a través del crecimiento que ellos van teniendo en el tiempo, saber cuándo corregirlo, que entiendan un poco, explicar la situación. Ya no es solamente en mis tiempos era que podíamos bueno, sacaste una mala nota, espérate, deja que llegas a la casa. Lo que venía era correazos. Entonces había que, esa era la forma en que nosotros tenemos que decir, coño, cometiste un error, perdonen la palabra coño, que cometiste un error, entonces eso se paga, eso tiene una consecuencia, y esa consecuencia es que te voy a dar correa, te voy a pegar. Hoy en día no, hoy en día ven acá, siéntate ahí, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Tú no crees que debas tener esto? Explicar, razonar, sin tratar de llegar a una agresión física hacia el niño, ¿no? Entonces es lo que hay que buscar a través del método inductivo, a tratar de explicar, analizar una situación, ver cuáles son los comportamientos que se dan y cómo se pueden manejar y cómo se pueden mejorar, ¿no? E inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ¿no? Se aplican en todas las partes, es buscar cada fenómeno que se da, por qué haces esto, por qué actúas de esta forma. O sea, es tratar de ver el comportamiento de una situación. ¿Por qué los leones cazan en pareja o en manada? ¿Por qué el león adulto o jefe de la manada, él no caza, sino que cazan las leonas? ¿Por qué se da una situación en un área específica? ¿Qué es lo que los lleva a todos a comportarse de esa manera? Entonces es tratar de buscar qué afecta, cuáles son los criterios, los pensamientos del comportamiento en una situación dada y cuáles son las posibles repercusiones para poder entonces entrar en una solución o una recomendación que se pueda dar a través de la investigación que se está realizando. El método inductivo es tratar de probar,
¿qué pasa si hago esto? ¿Cuánto tiempo recorro yo 100 metros? ¿Cuánto tiempo lo hago caminando? ¿Cuánto tiempo lo hago corriendo? ¿Cuánto tiempo lo hago trotando? O sea, es tratar de probar una situación, tratar de ver qué pasa si hago esto. ¿Qué pasa si me gusta una joven y yo me le declaro? ¿Qué pasa si yo le digo de esta forma? ¿Qué pasa si yo llego y nada más le digo, oye, tú sabes que tú me gustas y la verdad es que yo quisiera salir contigo? ¿O qué pasa si yo digo, oye, la verdad es que mira, tú me atraes, tú eres una muchacha simpática, tú eres una persona que tiene sus valores, yo te he visto, veo cómo te comportas, cómo tratas a los demás, la verdad es que me gusta la forma en que tú hablas, que tú conversas, lo alegre que eres, yo creo que tú eres parte de mí, o sea, en fin. ¿Cómo expresa, qué esperamos nosotros de una situación en la primera, que solamente si tú me gustas y la verdad que yo quisiera que tú fueras mi novia o que tú me dieras una oportunidad para hacer contigo? A otra situación donde explico los valores, donde resalto todas las virtudes que tienes y que me pueda permitir conocerte, poder estar más cerca de ti y ver la posibilidad de que podamos nosotros darnos un tiempo, evaluar. ¿Se da? ¿No se da? ¿Qué pasará? No sé. Eso lo habría que ver y cómo nos digamos y cuáles son los resultados finales. Pero eso quizás sea parte de un experimento, quizás parte de una situación que se dé en cualquier aspecto de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras funciones, en lo que queramos investigar, en todo cualquier aspecto, ¿no? Entonces, metodologías de la investigación, diferentes significados, es el proceso de inferencia inductiva, que consiste en exhibir la manera como los hechos particulares, algunas variables, están conectados a un todo, a las leyes, al comportamiento de una sociedad, ¿no? La inferencia inductiva nos muestra como un principio general. La ley descansa en un grupo de hechos que son los que nos constituyen como un todo, ¿no? Quizás, si no adelante, y a lo mejor no es el significado de metodología de investigación, sino más bien el proceso de un método inductivo para llevar a cabo una investigación, ¿no? Todas las metodologías que nosotros estamos buscando nos llevan a tratar de buscar una solución, a resolver el problema que tenemos, a ver hacia dónde nos lleva la idea que tenemos y qué pasa si podemos aplicar esta idea en alguna situación dependiendo de la dependiendo de la actividad que nosotros queremos, estamos estudiando o queremos resolver en un momento dado, ¿no? Entonces, están, pues como ya vimos, el método inductivo y el método deductivo en un momento dado, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cada una nos lleva a una serie de pasos y que tenemos que ver cómo profundizamos en ellos y cómo los cumplimos para poder obtener al final lo que nosotros queremos, probar si nuestra hipótesis es aceptada o no. Entonces, sí, aquí sí entramos en lo que es los conceptos, qué significa metodología de la investigación. Procedimiento ordenado que se sigue para establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia lo que sería el interés científico para encontrar, demostrar, refutar o aportar un conocimiento. Otro mencionan que la investigación, la metodología de la investigación supone la sistematización, es decir, la organización de los pasos a través de los cuales se busca una investigación científica. Recordemos que la metodología de la investigación busca resolver una situación, darle una solución al problema que tenemos, a cómo podemos aplicar nuestra idea y cuáles son las reacciones que vamos a tener cuando tú aplicas esa idea, si son positivas o negativas, y probar nuestra hipótesis tula, probar nuestra hipótesis. Si se da esta situación, se refiere a porque hicimos esto que está acá, entonces se acepta o no se acepta. Y todo es planificado
cumplir con cada uno de los pasos de la investigación científica. Entonces, el método científico no es más que cumplir con los pasos que te llevan para poder obtener los resultados que tú realmente quieres en un cierto periodo de tiempo. Hay investigaciones que pueden ser cortas, otras pueden ser un poco más largas, otras pueden ser a largo plazo. Entonces, pero todas nos llevan a que tenemos que cumplir pasos para que se convierta en una investigación científica y no hacer lo que queramos hacer. Como por ejemplo, ustedes quieren investigar el problema de por qué la matrícula de los colegios aumentan todos los años y cómo afecta eso en la clase media o clase popular, ¿no? Inclusive hasta la clase alta. Entonces, para ello tenemos que cumplir una serie de pasos para poder llevarlo de manera. No es llegar y decir, bueno, yo voy y agarro hasta aquí. Bueno, yo nada más voy a agarrar y voy a entrevistar solamente al grupo de la universidad. O sea, porque hay una sociedad que se afecta. ¿A quiénes afecta esa situación? ¿Cuáles son los más vulnerables a que hayan esos aumentos constantes en la educación? Si prefieres a una educación privada, si prefieres a una educación pública, cuáles son los beneficios que te da el ir a una escuela pública o una escuela privada. ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo? ¿Qué cambios te da en tu hijo si lo tienes en una escuela privada y luego lo cambias a una escuela pública? En fin, o sea, todos los aspectos hay que analizar cada uno de esas situaciones tratando de buscar las posibles soluciones a lo que nosotros estamos planteando como investigación de mercado, como la investigación. Entonces, los pasos de la investigación, según Sampieri, lo tiene establecido en 10, donde tenemos la idea, donde encontramos el problema, o lo divide, hay como 3 fases que se subdividen cada una en pasos. La primera fase está el planteamiento del problema, la segunda fase los pasos del diseño metodológico, cómo vamos a llevar a cabo toda esa parte teórica que hicimos al principio, cómo la llevamos a la práctica, recolectar los datos para poder sustentar y encontrar aquellos datos que nos van a ayudar a nosotros a darle respuesta a la parte teórica que tenemos en principio, darle respuesta a la situación del problema, a la idea, a lo que queramos nosotros investigar. Y al final, lo que es los pasos de la ejecución es analizar los datos, interpretarlos, procesarlos, y hacer nuestro reporte y nuestras conclusiones finales y recomendaciones finales. Entonces, los pasos, esas 3 fases se subdividen en pasos donde comenzamos con la idea, el problema, determinar las situaciones que se dan, los objetivos que nos van a ayudar a identificar, nos van a ayudar a formular, y la parte inicial quizás más, todos los pasos son importantes, pero esta es la que nos lleva realmente a tratar de ver cómo vamos nosotros a procesar todos los datos que busquemos, que encontremos, teóricamente formular nuestra hipótesis dentro de todo lo que tengamos y que nos facilite el tipo de investigación o metodología que vamos a usar en la investigación, hasta dónde va a llegar nuestro alcance, la formulación de las hipótesis, cómo validamos esta hipótesis, diseñar la investigación, establecer nuestra muestra, hacia dónde vamos, cuáles son las variables dependientes e independientes que nosotros vamos a investigar para recolectar nuestros datos, seleccionar nuestra muestra, el diseño muestral, hacia dónde vamos, qué grupo de personas vamos a investigar, cuáles son los afectados, hasta dónde pueda llegar el alcance de nuestra investigación. Una vez que se tiene todo y se ha desarrollado y se tiene todo recolectado, entonces vamos a la parte de procesos, a través del uso de una computadora, a través de programas, interpretar esos datos, convertir los datos en información y esa información llevarlos a una conclusión y recomendaciones finales que se presentarán a través de un reporte de investigación. Estos son los pasos de la investigación, de una metodología de la investigación, ¿no?
Bien, entonces por ahora vamos a quedar aquí en esta fase inicial para luego entrar en lo que es el primer paso de la investigación sobre la idea y cómo surgen estas o cómo se dan. ¿Ok? Entonces vamos a terminar aquí esta primera fase para poder subirlo a nuestra, eh, nuestro canal y usted pueda entonces tener como un respaldo a lo que dimos nosotros en clases. Muchas gracias y nos vemos ya en la próxima parte, el primer paso de la metodología de la investigación. No de mercados, porque a veces pienso que me invertí en mercados, pero eso es más comercial que científico, que da ciencia. ¿Okay? Saludos.